Vamos a pasar a la parte principal de esta noche con Gabriela Morandi. Bueno, hola a todos. Les cuento cómo se compone mi familia, que ya todos me conocen casi, pero bueno. Estoy casada, mi esposo se llama Gustavo, tenemos 4 hijos, Gianfranco, Gianella, Valentino y Francesco. Yo me gustaría que nos cuentes por qué nosotras te invitamos a dar esta charla de familia en esta noche. Yo creo que al tener 4 hijos, si no sabes de familia, pero además me parece que anduviste estudiando por ahí, ¿qué tenés? ¿Qué sos? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te recibiste? Hace unos años estudié consultoría familiar y después hice un máster en educación familiar. Así que bueno, pero lo que más cuenta es la experiencia. Así que. Exacto. ¿Y qué nos vas a contar a nosotras hoy? Bueno, en pandemia, encerradas con hijos. Pero hoy, más que con hijos y demás, que voy a hablar sobre las hijas de Zelofejat. Por peso propio, después de esto nos va a ayudar a nosotras como mamás, obviamente, como mujeres, pero quería enfocarme en mujeres decididas, en mujeres persistentes, en mujeres enfocadas en cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Así que vamos a ir a números, vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en números, y ahí está la historia de este señor Zelofejat. Nos cuenta la Biblia que Zelofejat no tuvo hijos varones, solamente tuvo 5 hijas mujeres. Y este señor era de la tribu de Manasés, era uno de los que estuvo vagando por el desierto, caminando por el desierto durante los 40 años, y nos dice la Biblia también que él no tomó parte en la disputa esta que tuvieron con Coré. Bueno, el tema es que este hombre no tuvo hijos varones, estaban estas 5 mujeres, y llega el momento, mientras ellos van por el desierto, en que están por entrar en la tierra prometida, en Canaán. Y los dirigentes tienen que proceder a la división de las tierras, a la repartija de las tierras en Canaán. El propósito de Dios para repartir estas tierras era que ninguno de las personas del pueblo sufriera la carencia, estuviera sin un lugar en donde pudiera estar en esta tierra. Así que vamos a ver qué pasa con estas mujeres y cómo ellas resuelven todo este problema. Vamos entonces a buscar en la Biblia, estamos en Números 26-33, ahí empieza el primer versículo, pero antes me gustaría hablar un poquito en que hay veces en que se da la oportunidad, se abre como una ventanita en el tiempo, y el momento quizás puede ser un día, quizás pueden ser unos meses, quizás pueden ser, bueno, un tiempo en el que nosotros tenemos la oportunidad de avanzar, de hacer una petición, de ir a presentar nuestra causa, el tema que nos está preocupando, que nos está acuciando en ese momento. Cuando se pase ese momento, quizás ya es tarde. Quizás ya nunca más lo podamos presentar o tenemos que esperar un montón de tiempo otra vez para poder presentarlo. Entonces, este era el momento que estas hermanas tenían para realizar su petición. Vamos a ir a Números 26, el capítulo 33, que dice: Y Zelofejat, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de sus hijas fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, ¿sí? Entonces esos eran los 5 nombres de las 5 hijas de Zelofejat. Y vamos a pasar ahora al capítulo 27, para ver qué pasa.
capítulo 27:1 dice: vinieron las hijas de Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Nogla, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Vieron la cantidad de veces que ya van nombrando los nombres de estas mujeres? Y vamos a ver qué hacían. El versículo 2 dice: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. Y acá me gustaría parar un poquito. Estas mujeres entendieron que ese era el momento apropiado para que ellas pudieran pasar por esa ventanita y pudieran ir ante las autoridades competentes a presentar su caso, ¿sí? Las tierras se iban a dividir, en esos momentos estaban por dividir, según la ley que Dios mismo había dado, que era la de ley de herencia, por la cual estas mujeres no tenían participación en la herencia. Ellas tenían todo en desventaja. No tenían padre, su padre se había muerto, no estaban casadas, no tenían hermanos y no tenían esposos, ¿sí? Así que ellas tenían todo en contra. Sin embargo, dice la Biblia que ellas están decididas y se presentan ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar y ante el resto de los príncipes que se reunían ahí en el recinto en la tienda, donde las personas llevaban sus casos y Moisés junto con el resto de las personas le daban una respuesta, ¿sí? Yo quiero que nosotros nos imaginemos, porque se producían largas colas, eran colas larguísimas de personas que iban a presentar sus casos. Y en esos momentos eran los hombres los que presentaban los casos. Es decir, que yo me imagino cuando estas mujeres, estas 5 mujeres ahí llegan, todos habrán empezado a dar vuelta. Quizás puede haber habido críticas, o burlas, o risas, diciendo, ¿y estas que se piensan que van a venir acá a qué? Yo supongo que no habrá sido la situación más fácil para ellas, y además, hasta de otras mismas mujeres que la pueden haber visto de lejos, también pueden haber críticas quizás porque le daba envidia, porque ellas se animaban a hacer algo y las otras no. Así que la situación de estas mujeres no era fácil, ¿sí? De estas hermanas yo también me imagino que todas eran diferentes. Puede haber sido una quizás más decidida que otra más romántica o sentimental, otra más miedosa, y esa miedosa decía, no vayamos a Moisés, ¿para qué vamos a hacer tanto lío? Vamos a quedarnos, bueno, si no nos toca tierra, vivimos bajo una palmera o atrás de una roca. Y la otra habrá dicho, no, escúchame, ¿cómo no puede ser que no tengamos donde una herencia? ¿Por qué nuestro padre no va a heredar? Otra le puede haber dicho, bueno, vamos a esperar hasta que nos casemos, porque entonces cuando nos casemos, ahí sí vamos a tener una tierra. Y quizás la otra le decía, sí, pero si no nos casamos, nos quedamos sin nada. Así que bueno, yo me imagino que habrá habido todo un revuelo entre estas 5 mujeres, estas 5 hermanas, hasta que llegan ahí. Y llegan a la cola esa, a la fila esa para presentarse ante Moisés. Y cuando llegan en esa cola, en ese momento lo atiende Moisés y le presentan su caso, ¿sí? Ella dice, el versículo 27:3 dice, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, ¿sí? Ahí está presentando su caso, ¿sí? Entonces después le dicen, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Sí? Y yo me imagino en este momento a Moisés. Moisés era el que tenía el poder, era el que podía decidir qué se hacía o no se hacía con este caso que estas mujeres le estaban presentando. La ley ya estaba dada, era una ley que había sido dada por Dios. Así que Moisés perfectamente le podría haber dicho, a ver,
esperen un poquitito, ustedes ya saben que acá no tienen chance porque la ley ya está dictada, ustedes no tienen esposo, ustedes no tienen padre, ustedes no tienen hermano, no tienen ninguna posibilidad de recibir nada. Sin embargo, Moisés actúa con total humildad, ¿sí? Con total humildad, porque vemos que en el versículo 5 dice, Moisés llevó su causa delante de Jehová, ¿sí? Y me encanta esa parte porque, como dijimos, él podría haber hecho seguridad, sáquenme estas 5 chicas porque yo tengo que seguir atendiendo, que venga el siguiente caso, vamos, yo quiero terminar en el día, tengo muchos que atender. Sin embargo, él dijo, ajá, me interesa lo que están planteando, 5 mujeres solas, sin nada, acordémonos que ellos no podían trabajar, no sé, que no tenían chances de ninguna otra cosa. Así que Moisés dice, vamos a pensar, lo voy a consultar con Dios. ¿Sí? Y dice que Moisés lo consulta con Dios a esto. Y fíjense, el versículo 7 dice, bien dicen las hijas de Zelofejad. Ahí Dios le está contestando a Moisés. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Es decir, que ellas van decididas, osadas, con toda la fuerza, el coraje, la valentía de luchar por algo que ellas creen que es justo. Van a Moisés, que Moisés como líder, como jefe de supremo de todo el pueblo, podría haberlas mandado de vuelta y sin embargo él dice, me parece prudente consultarlo con Dios. Lo consulta y Dios le contesta. Y fíjense lo que sucede. Dios le dice a Moisés que modifique el estatuto, la ley, que haga un estatuto perpetuo a partir de estas mujeres que van y presentan su caso, ¿sí? Estas valientes mujeres que no se dieron por vencidas, que fueron persistentes, la ley de herencia se modifica. Y a partir de ahí, vamos a ver lo que dice. El versículo 8 dice, a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. El 9 dice, si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí? A mí me quedan algunas cosas de esta historia así. Dios siempre va a cumplir con su propósito. Si yo me pongo como instrumento de él en sus manos, lo va a cumplir a través mío, como fueron estas 5 hijas de Zelofejad. Ellas fueron valientes, fueron osadas, con educación, fueron y presentaron su caso. Y dejaron que Dios actuara, ¿sí? Y Dios se pronunció rápido, y Dios le contestó, y gracias a la valentía de ella, quizás muchas otras mujeres que también estaban ahí en la misma situación, porque yo no sé si habrán sido ellas las únicas que estaban sin padres, sin maridos, sin hermanos, muchas otras se beneficiaron. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y estamos dispuestas a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que se benefician un montón de personas que están al lado nuestro. Ellas podrían haber actuado como víctimas, ellas podrían haber dicho, uy, mirá lo que nos está pasando, podrían haber estado llorando por los rincones, se podrían haber resentido contra ese sistema que era un sistema patriarcal, un sistema, podríamos decirlo, que estaba diseñado para los hombres, porque si no eras hombre no recibías y no podías trabajar y no recibías la tierra. Podrían haber tirado la toalla, podrían haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que nos toca. Sin embargo, ellas actúan de la manera correcta. Y lo que me gusta también resaltar es que ellas presentaron su caso ante la persona correcta. Porque ellos podrían haber estado haciéndose las víctimas y criticando el sistema con los vecinos o con otras amigas.
Pero no, ellos fueron a la persona con autoridad, la persona que tenía el poder para realizar algún cambio. Y si no tenía el poder para realizar algún cambio, como era en este caso Moisés, porque la ley ya estaba dada, fue lo suficientemente sabio como para saber a quién se tenía que dirigir para que pudiera modificar esa ley que estaba dada. La Biblia está llena de ejemplos que, como estas mujeres, hicieron cosas que fuera de la caja, diríamos nosotros, pensaron fuera de la caja, o hicieron cosas que no eran comunes, ¿sí? Porque cuando Moisés obedeció a Dios y levantó su vara para abrir el Mar Rojo, nunca antes nadie había hecho eso. Sin embargo, Moisés dio el paso de fe y lo hizo. Y lo mismo sucedió, no sé, con David. Tampoco nadie había luchado contra un gigante, y sin embargo David dio ese paso de fe y luchó contra el gigante y lo venció. Y yo me imagino que cuando el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a tener un embarazo virginal, y ella aceptó, dio ese paso de fe, y lo mismo sucedió con estas mujeres, ¿sí? Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios pone algo en nuestros corazones, si nosotros nos aferramos a Él, si nosotros estamos confiadas en que es el propósito que Él tiene para con nosotros y actuamos por fe, guiadas por fe, vamos a ver los resultados, ¿sí? Entonces, una de las reflexiones que me gustaría tener es, yo como líder, porque todos somos líderes, la mayoría somos líderes en nuestras casas, ¿sí? En nuestra familia, todos somos líderes, las mamás, los papás, somos líderes, nos guste o no nos guste, somos líderes. Podemos ser líderes en la iglesia, podemos ser líderes en nuestro trabajo, en otro grupo recreativo. ¿Cómo actuamos nosotros? Actuamos como Moisés, que ante algo que no estaba dentro de los parámetros normales, algo que no estaba arreglado por el sistema, le dijimos que no, de entrada lo tiramos para afuera o le consultamos a Dios. ¿Tenemos la humildad de hacer eso o nos creemos con poder absoluto para hacer lo que dice en el manual, lo que yo creo como mamá que es lo correcto? Y entonces a partir de ahí decido, ¿sí? Para que lo pensemos. ¿Actúo con la humildad de Moisés y consulto a Dios o no? ¿O me horrorizo cada vez que mis hijos me vienen a pedir algo distinto y digo, no, eso no se puede hacer, nunca se hizo así, eso no está escrito, no se hace? Y después, pensar en cuatro puntos para resaltar de esta historia, ¿sí? Primero, que confiemos en Dios y en su justicia como confiar en estas 5 mujeres, ¿sí? Entender que muchas veces nosotros no vemos, pero Dios siempre está trabajando. Si podríamos correr las cortinas arriba, vemos que Dios no está de brazos cruzados, está trabajando, ¿sí? Allanando el camino preparando el camino para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito. Segundo, no tengamos miedo de presentar nuestro caso, ¿sí? En este caso, las mujeres, ya dijimos, podrían haber sido burladas, criticadas, entre los hombres, entre las mismas mujeres, sin embargo, se enfocaron en lo que ellas sabían que tenían que hacer, no perdieron el tiempo, no perdieron el enfoque y lo hicieron en el momento y con las personas adecuadas. También tener un grupo de soporte. Estas 5 mujeres se tenían unas a otras, ¿sí? Puede haber sido que la miedosa se apoyaba en la que era más valiente. Entre ellas se apoyaban, se animaban. No nos creamos que nosotros vamos a ser la heroína que va a hacer las cosas solas. Entre un grupo de amigas, entre un grupo de oración, las cosas son más fáciles. Y por último, como ya lo dijimos, identificar quién es el agente de cambio, quién es la persona que me puede ayudar a lograr mi propósito. Y no quedarme en la crítica, no quedarme en victimizarme, no quedarme en hablar solamente sin actuar, ¿sí? Esas son las personas que Dios pone en mi camino para allanármelo, ¿sí? Bien, entonces, ante una cosa que yo tenga que, ante mi propósito, entre lo que yo tengo que presentar o luchar por algo,
No desanimarme. Puede haber obstáculos, sí, siempre, un montón. Puedo vencer uno y va a aparecer otro y va a aparecer otro. No desanimarme. Seamos personas de fe, seamos personas de fe, seamos personas que actúan siempre acorde a la voluntad de Dios, de manera educada, de forma decorosa, con respeto, ¿sí? No tiremos la toalla, no abandonemos nuestro propósito. Y si Dios en ese momento nos dice, no, esperá, porque puede ser, porque acá vimos que la respuesta fue inmediata, pero Dios hay veces que nos dice, no, esperá, igual no nos rindamos. Quizás en esa espera Dios me muestra distintos ángulos, me muestra otra perspectiva, yo reformulo distinto el camino, pero siempre tengo que seguir firme al propósito que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Dios utilizó a estas mujeres para cambiar la ley de herencia de su pueblo, ¿sí? Y a nosotras, tenemos muchos propósitos en la vida, tenemos propósitos en los distintos ámbitos que nosotros nos movemos como seres humanos, pero también como un propósito que nos puso es que podamos contarles a otros de nuestra herencia en el cielo, ¿sí? Esa ley sirve para mujeres, para varones, para pequeños, para grandes, y no hay que modificarla. Dios ya la hizo perfecta a esto. Tenemos una ley de herencia celestial que no hay que modificar, que no tenemos que luchar para que nadie se quede afuera. Justamente Dios ya hizo todo, Jesús ya hizo todo por nosotros. Pagó lo que tenía que pagar, hizo todas las enmiendas posibles y solamente tenemos que aceptar su sacrificio y vivir tomados de su mano. Así que bueno, esperemos que podamos, focalizar en estas 5 hermanas, poder actuar nosotros y luchar por el propósito que Dios puso en nuestros corazones y sobre todo luchar para poder tener nuestra herencia en el cielo, ¿sí? Esas mansiones que tenemos aseguradas por la eternidad.